Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer en nombre de AFIA la invitación para que estemos aquí en Peace Week todos juntos. Es un gusto para mí hablar tanto con ustedes dos, tanto con Felipe como Martín. Son dos emprendedores que yo admiro mucho. Siempre aprendo al hablar con ellos. Va a ser un gusto inmenso hablar con ellos. El primer punto que yo haría, ahora ya voy a empezar directamente con las preguntas. La primera pregunta que yo haría es que tenemos una dinámica muy interesante hoy día aquí con dos emprendedores que tienen backgrounds diferentes, experiencias diferentes, y esta es una discusión viva en la industria. El emprendedor es una persona joven, uno puede emprender exitosamente en otras fases de la carrera. Es la primera cosa que les voy a pedir a ustedes, para Martín y para Felipe, que se presenten. Es un breve historial, Martín, cuál es su background, su formación y qué es lo que hacía antes de crear la empresa. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi background, yo soy administrador de empresas y yo creo que esta cuestión del emprendedor, del espíritu emprendedor, en mi forma de verlo, un emprendedor es una persona curiosa y también inconformada. Yo creo que uno puede ser en cualquier época de la vida e incluso puede serlo en cualquier parte. La primera vez que yo emprendí corporativamente. Yo no abrí una empresa, yo era presidente de un laboratorio de dermatología en la época de las .com, y yo pensaba que los portales y el futuro de la comunicación era el futuro entre la industria y los médicos. Creamos el Dermaway, que junto médicos con industria, y que era un intento de desintermediar y de traer estas dos dimensiones de una manera mucho más próxima. Y claro, después, yo creo que la experiencia fueron 30 años de industria farmacéutica como CEO. De alguna forma, el dolor que nosotros tratamos de solucionar allá atrás no se solucionó. Entonces yo tuve la oportunidad, cuando salí del mundo corporativo, pensé, voy a tratar de solucionar aquello que no salió bien allí. Con muchas .com acabaron naufragando. Yo creo que hoy día las empresas digitales, las iniciativas digitales, realmente aprendieron mucho con aquello, con la jornada de las .com, y es así, así nació la RX Pro. Podemos hablar un poco de RX Pro más adelante, pero esta dimensión del emprendedor yo creo que sería algo bueno para comentar con ustedes. Muy bien. Usted también, Felipe, denos una idea. Aquí en el ecosistema, en AFIA hoy día, en la industria de HealthTech, tenemos médicos y no médicos emprendiendo en el área médica. Entonces es un poco de la curiosidad, incluso para quien nos ve, de cuál es su background y cómo acabó involucrándose en el área médica, en el área de la medicina. Muy bien, Gaby. En primer lugar, quería decirle que es un gusto estar aquí charlando con ustedes. Soy Felipe, tengo 34 años. Recientemente emprendo en el área de la salud hace más de 8 años. No soy médico, tengo una formación curiosa en tecnología en salud. Me recibí en informática médica por la Universidad de São Paulo, un curso de ciencia e ingeniería de la computación enfocado para solucionar problemas del área de la salud. Acabó siendo una formación multidisciplinaria, entendiendo un poco de salud y de tecnología y tratando de solucionar estos problemas que tiene el segmento. Pero yo creo que esto no significa que no tengamos que reinventarnos todos los días y aprender. Y hay otros temas de lo más variado también. Entonces, pero contándoles un poco también sobre mi trayectoria, esta es la tercera vez que yo soy emprendedor. Dos de ellas no fueron en el área de la salud. Una de ellas, que fue en el caso de mi último negocio, fue en salud. Una de ellas no salió bien, las otras dos veces yo tuve la suerte y el privilegio de construir dos negocios excelentes
que se perenizaron, y yo creo que es una experiencia muy buena, que es una experiencia muy válida, y para mí es emprender en salud ahora dentro del iClinic y uniendo un poco de mi formación, traer tecnología, traer salud y pasar a regenerar valor sobre esto. Para mí, esto sin duda es un gran motivador y estoy muy contento con esto. Yo sé que nuestra pauta aquí está llena de asuntos interesantes y será un gusto charlar con ustedes cómo podemos emprender en salud y cuál es el escenario de las health techs en este momento. Estoy muy animado para nuestro diálogo. Fantástico. Yo hasta bromeo, Felipe, que digo que los fracasos muchas veces acaban siendo, es decir, el fracaso muchas veces ayuda a la carrera. Todo emprendedor, y acabamos de ver 2 ejemplos aquí, pasó por algún obstáculo que contribuyó, como dijo Martin, voy a revisitar un dolor que ya había identificado ahora con un nuevo abordaje, una nueva tecnología. Y hablando sobre esto que ustedes tienen en común, que todo emprendedor tiene en común, Martin habló mucho sobre esto, el inconformismo, una energía realmente, un interés y una curiosidad en este sentido. Hemos visto aquí en el primer semestre, tuvimos casi 200 millones de dólares invertidos en HealthTech. Yo tengo una experiencia anterior, ya vi esto verticalizándose en Estados Unidos y ya vi creciendo esto de la misma manera que los servicios financieros. Y mi próxima curiosidad es que nos hablaron un poco de dónde vinieron, uno que es un administrador, el otro que estudió datos. ¿De dónde surgió? ¿Cuál fue el problema que identificaron para que surgiera la idea? Le voy a preguntar primero a Felipe del iClinic y obviamente en la secuencia le voy a pasar a Martín también para que nos hable sobre esto. Muy bien, Gaby. En 2012 surgió mi empresa, en realidad observando la oportunidad y el estudio del negocio viene un poquito antes de esto, cuando yo todavía estaba en la facultad, en la graduación, y la oportunidad de crear la iClinic surgió de una observación nuestra en relación hasta qué punto el médico, y hablo del médico como individuo, como profesional, el médico era dejado a un lado por el mercado de tecnología y carecía de soluciones que digitalizasen y que lo ayudaran en su cotidiano dentro del consultorio con sus atenciones, etcétera. En aquella época, todos los players de tecnología en salud del país, y diría hasta de allí fuera también, se enfocaban en desarrollar y crear soluciones para enterprise, para las grandes empresas, hablábamos en salud para grandes grupos de hospital, para laboratorios de análisis clínicos, para operadores de seguros médicos, y el médico como profesional todavía estaba muy poco digitalizado y siempre vimos al médico, que es algo que ahora está dentro de AFIA, damos mucho valor y predicamos esto mucho, vemos al médico como uno de los principales agentes de la transformación en la salud. Entonces nacimos con un propósito genuino de ayudar a este profesional y empezamos con una solución de ficha electrónica que todavía hoy es la solución más utilizada por el médico dentro del consultorio, donde él registra todas las informaciones de la atención, receta, atiende a los pacientes vía telemedicina. Así sucesivamente lanzamos en 2012. Somos la primera solución del mercado verdaderamente SaaS, el software como servicio accesible sin que fuera necesario instalarlo, accesible desde cualquier parte, de cualquier dispositivo. En el momento en que vamos a entender el problema de este médico, empezamos a tener una evolución de esta plataforma que deja de ser solamente una ficha para ser una herramienta completa de gestión, digitalizando todos los procesos dentro del consultorio. Fue así que nació iClinic. Escalamos la compañía en estos 8 años de 3 socios para más de 250 colaboradores. Nos posicionamos como líderes de mercado en este segmento, con una capilaridad nacional atendiendo a médicos en sus clínicas, en sus consultorios en todos los estados brasileños, en más de 50 especialidades, y culminó, no voy a decir un desenlace, pero culminó en un punto, un marco interesante para la compañía, que fue adquirida por AFIA en octubre del año pasado, y ahora continuamos en la misma misión que teníamos, pero yo creo
que con un alcance ampliado. Antes queríamos ayudar al médico en el consultorio, ahora como parte de este proyecto queremos ayudar al médico durante toda su carrera con más tecnología, con más productos buenos y con más servicios de calidad. Era esto. Fantástico, Martín. Y tú ya nos hablaste un poco de lo que identificaron, de lo que habían identificado como problema, pero si pudiera hablar de esto, lo bueno de escuchar sobre health techs, de que realmente que ya tienen una base, es la idea de, claro, esto que funciona como un proceso, que otras personas que nos están viendo puedan pensar para su business también. Entonces, cuéntanos cómo fue lo que ustedes identificaron para la X Pro. Continuando de donde yo paré en mi primera intervención, en estos 30 años o 15 años como CEO, y teniendo que decidir sobre presupuestos, la industria invierte del 20 al 30% de lo que vende en el rubro de lo que llamo de go-to-doctor o go-to-market, que en realidad invierte esto para hablar con el médico. Es un valor muy significativo, un valor incluso mayor de lo que gastamos en investigación para nuevos productos. Y entonces esto siempre me causaba un sentimiento de que podríamos usar mucho mejor este dinero. Al mismo tiempo, a pesar de invertir tanto, no llegábamos, voy a tomar datos de Brasil, donde esta cuestión tenemos aproximadamente, grosso modo, 15.000 médicos. Podemos hablar con 100, 150, bien. Algunas empresas llegan a 200 médicos, pero más de la mitad de los médicos no son expuestos a la actualización de lo que yo llamo de educación de producto continuada. Entonces, esto es un fenómeno importante. Y de alguna manera viene aquella discusión, pero ¿por qué no lo consiguen? Porque el modelo que nosotros utilizamos es un modelo muy caro. Entonces valdría la pena, y este fue mi intento en la época de las .com, de imaginar una manera de hacer que ese modelo fuera primero más contemporáneo, más inclusivo y más económico también, que incluyera más y que fuera más económico. Este era un gran problema que yo viví sentado de este lado de la ecuación. Al mismo tiempo, yo siempre fui un ejecutivo que frecuento congresos médicos. Recomiendo, me parece óptimo interactuar, ver cuáles son los trabajos que están siendo realizados, leer en este sentido sobre innovaciones, etcétera. Y es impresionante lo que yo vi. Ahora migramos un poco para el problema del médico. Es impresionante ver la cantidad de novedades, de información que el médico necesita absorber para poder prescribir bien. Yo creo que al final de cuentas, tanto nosotros como industria o la comunidad médica, la idea es tratar de las enfermedades, la idea es tratar los síntomas, la idea es tratar el bienestar, es ver al paciente. Yo creo que por esto se invierte tanto, para que nosotros efectivamente podamos recetar bien, prescribir bien. Allí nació un poco el nombre de RX Pro. RX es la sigla para la prescripción, y Pro porque son profesionales que se dedican a esto. El segundo problema, tal vez el más importante, es cómo podemos ayudar al médico a estar siempre muy bien actualizado para que él efectivamente prescriba o recete lo que hay de más moderno, lo que hay de más adecuado para el paciente. Estos fueron dos problemas. Y hay una cosa en toda esta historia. Hay un viento que da impulso a todo esto, que es la profusión de la tecnología. Felipe es uno de ellos. La iClinic transformó la dinámica del consultorio, aumentó la productividad
hizo que los procesos fueran más transparentes, más rastreables. La telemedicina está aquí, las recetas electrónicas, la digitalización de contenidos, en fin, cursos online, todo esto. Yo creo que esta dinámica acaba transformando también la forma como el paciente llega al consultorio. El paciente ya pasó por el doctor Google antes. Entonces, cuando va a hablar con el médico, es un segundo médico que le habla. Entonces, yo creo que este es un reto enorme que tienen los médicos y de alguna manera yo creo que es una de las misiones nuestras. Es decir, es ayudar al médico a recetar bien, es ayudarle a dedicarse a tener más tiempo para sus pacientes. Maravilloso. Yo creo que ustedes dos plantearon cosas muy buenas para que pudiéramos navegar para la próxima pregunta. La primera planteada por Felipe, que es el médico como el gran agente de los equipos de salud en Brasil. Y yo siempre bromeo desde que entré en AFIA que descubrí, perdonen, pero tengo la seguridad que yo ya tenía esa idea, pero cada vez más está más consolidada de que es un gran sacerdote, es una carrera que empieza muy temprano, que exige dedicación y que no termina prácticamente nunca. Y Martín nos habló de cosas importantes. El médico es un gran agente, como dijo Felipe, y otras cosas también, no solo de si este médico está atendido hoy día por la industria, como tenemos también un ecosistema en AFIA muy largo que cubre toda la jornada del médico. Sabemos también que el problema en Brasil es más de demografía médica que de cantidad de médicos y también identificamos en la carrera una carrera llena de retos. Tiene diversos hitos, ahora es la residencia, ahora son los turnos médicos, este médico tiene realmente una jornada bastante larga. Una pregunta que yo les iba a hacer un poquito dentro de este escenario, de estos temas que ustedes presentaron aquí, el médico como gran agente, pero también del médico que muy temprano necesita emprender también, necesita entenderse como emprendedor también. Y aquí Felipe quería desarrollar un poco de este componente que hoy día tiene un envolvimiento no solo con iClinic, sino con otros servicios también que estamos incorporando en el ecosistema de AFIA, pero hablar un poco de este perfil del médico emprendedor y hasta qué punto esto está incluido y cómo nosotros vemos esto. Incluso no solo para que el médico se convierta en un emprendedor, sino para que el médico haga lo que le gusta hacer, que es cuidar del paciente, conseguir tener tiempo y eficiencia, que es cuidar de sus pacientes. Sí, Gaby, me pareció excelente esta pregunta. Este es un tema que nosotros, iClean fue fundada en 2012 y nosotros creemos en esto desde la época en que nosotros creamos el negocio y estamos creando también teniendo un trabajo de hecho de evangelización en relación a los médicos y mostrarles principalmente para aquel médico que cuando se recibe decide que va a hacer asistencia en su clínica, en su consultorio. Está bien, muchas veces la clase médica trabaja en varios lugares diferentes, trabaja en el hospital, a veces también trabaja en el área académica, pero a partir del momento en el que decide organizar su clínica y su consultorio, aquello a final de cuentas no deja de ser un negocio. Y si no hay una dinámica, claro, existe la parte más importante allí, que es, de hecho, la práctica de la medicina, y esto tiene un propósito maravilloso, pero al mismo tiempo uno tiene su secretaria que hay que pagarle, tiene el alquiler de la clínica, tiene cuenta de electricidad y aquello es su profesión, pero hay que pagar todo aquello, es la manera como el médico es remunerado. Y lo que nosotros observamos es que la graduación en medicina todavía no enseña, no trae para la formación del médico esta temática. Saben que la formación de medicina es una formación muy densa y que de hecho acabamos enfocándonos en aquello que importa y lo que realmente los médicos por vocación les encanta hacer. Pero el mercado viene adquiriendo una dinámica hoy día
viene profesionalizándose en un ritmo muy fuerte. El paciente hoy día también es un paciente con un perfil nuevo, es un paciente empoderado por la tecnología, es un paciente que cuestiona, es un paciente que tiene un nivel de exigencia por servicios de calidad muy alto. Entonces yo creo que es cada vez más obligatorio que el médico, además de la medicina, pueda realmente también entender sobre negocios, que pase a entender también sobre gestión y así sucesivamente. Y lo que es más, pasa a percibirse no solo como médico, sino también como emprendedor. Entonces, hemos trabajado mucho en esta temática, trayendo contenidos y mostrándoles a los médicos cómo podemos traer todas estas buenas prácticas de gestión para su cotidiano y tratando de mostrarles, de hecho, que el objetivo al final de cuentas es lo que tú dijiste y lo que Markin comentó aquí también, que es al verse como emprendedor y traer buenas prácticas de emprendedorismo y de gestión para innovar, para crear procesos, para trabajar en calidad, para utilizar el tiempo, al final del día hará con que el médico tenga más su misión, que es de atender a sus pacientes, porque entonces va a tener más tiempo, va a atender a los pacientes con más calidad, va a estar con la cabeza libre y despreocupada, que de aquí a 2 semanas de repente vence una cuota de un equipo que él compró para su consultorio y consigue dedicarse de cuerpo y alma para su paciente, y también fuera del ambiente del consultorio el médico va a tener el equilibrio entre la vida profesional y personal. Es muy importante y muchas veces las cosas acaban complicándose y esto significa más tiempo con la familia, más calidad de vida y todo lo demás. Creo que este momento de la clase médica y este grupo de médicos jóvenes que están llegando será obligatorio que entiendan sobre el espíritu emprendedor, innovador, innovación, finanzas médicas y marketing médica y así sucesivamente. Es una carrera en donde uno tiene que invertir mucho y recuperarlo de forma eficiente y rápido. Y es una persona que tiene que seguir invirtiendo. Mostraste la educación continuada de esta preparación, de la exigencia de esta preparación, cómo puede ser más eficiente para que el médico esté bien informado, para que entienda el rol que tiene con estos pacientes que llegan autodiagnosticando. Y quería preguntar sobre la industria, marketing y negocio, pensando en RX Pro. Claro, tienes una visión y has identificado ese dolor estando en la industria y esa relación médico-farma tiene ese componente que es la educación, de educarse. Cuando uno piensa que era un canal que existía, un canal en donde identificaste falta de eficiencias, piensas en la evolución de este negocio como un player de desintermediar o no sé, darle un rol mejor a otros canales. ¿Qué es lo que hacen aquí? Creo que fue el lunes o martes en el FISH. Julio es nuestro VP de servicios digitales y tiene mucha experiencia, más que yo. Y él dijo, y él comentó que en realidad lo que estamos viviendo y tenemos que ver más y más es la educación inmediata a través de la tecnología y que es una jornada que el médico va a tener que seguir toda su vida. Tan es así que la vida profesional del médico puede incluso llegar a los 70 años tranquilamente. Tenemos excelentes médicos que ejercen su profesión y a lo mejor estén en el apogeo de su carrera y son médicos con 60 años. Pero, ¿qué es lo que estas personas hicieron que fue diferente a los otros? Tuvieron la oportunidad de actualizarse, de dominar las tecnologías más modernas, que lamentablemente es un tema que es un proceso. Lograr participar de congresos internacionales, poder desarrollarse como orador. Creo que todo eso, bueno, la tecnología, número uno,
integra más, contestando tu pregunta, yo creo que no hay desintermediación. Sí, hay una cierta desintermediación cuando pensamos en la comunicación, pero aún creo en la multicanalidad. Hay ciertas cosas que el ser humano, el representante, o hay figuras ahora que se llaman MSLs, que son los médicos, son personas con formación de medicina que comunican a sus colegas médicos los nuevos fármacos, las nuevas innovaciones en la industria farmacéutica. Creo que el ser humano y la discusión entre dos personas que conocen profundamente un tema o representantes que conocen al médico por muchos años, que también pueden obtener su atención para discutir temas más complejos. Creo que es lo que siempre vamos a tener. Ahora, sin embargo, todos los años se lanzan 10, 20, 30 nuevas sustancias, o sea, principios activos nuevos, marcas. Aquí hay una regla de 10, 100,000, 10, 20, 30 que el FDA siempre divulga las 1,000 entidades químicas y también tenemos las 1,000 entidades biológicas. Esas innovaciones se transforman en marcas y probablemente esos 10 se transforman en 100 o 200. Y a la vez, estas marcas pueden representar diferentes posologías y indicaciones de inserto diferente. Y entonces aquí estamos llegando al mínimo. Por lo tanto, el número de novedades y si no novedades, actualizaciones, es lo que al fin y al cabo califica y descalifica a un médico si sabe o no sabe de eso. Y quiero hablar sobre el paciente. Vivimos en el mundo del doctor Google. El producto antes de ser lanzado ya está siendo mencionado por algunos grupos en la web. Y creo que este es el rol protagónico de la industria farmacéutica de ser asertivo en la multicanalidad en donde tienen que llevar un profesional o llevar un profesional para conversar con el médico. Siempre habrá la necesidad, pero la mayoría, lo que hacemos en el Brasil, 33 millones de visitas médicas al año. Por ejemplo, tenemos una cultura en el Brasil de muestras gratis. El paciente, al paciente le parece excelente porque empieza a tomar el medicamento, ya sale del consultorio del médico con el producto que va a tener que comprar. Por lo tanto, la segunda parte de la multicanalidad que es absolutamente relevante e importante, que es la persona experimentar y usar el producto. Y el tema digital. Creo que gran parte de la información, gran parte de la actualización sí necesita de un contacto que saca al médico de la dinámica del día a día. Podríamos resumir eso y ese sería el mantra de nuestra empresa. Nos encantaría. Además de, nos encantaría, es nuestra misión hacer la propaganda médica, sí, pero en el orden y de la forma que el médico quiere. Y Felipe probablemente lo sabe mejor que yo, que cualquiera. El médico trabaja en diversas localidades. Por lo tanto, ¿por qué no dejamos a su criterio cuándo será que va a consumir el contenido? Que es algo que nosotros como ciudadanos, si llegamos a lo que somos como consumidores o cualquier cosa, hoy consumimos información más que hace 5, 20 años atrás y somos nosotros lo que decidimos cuando vamos a consumir esa información y la dinámica de la industria con el representante no puede huir a eso, no puede ser diferente, nada diferente a eso. Excelente, Martín. Bueno, y eso
me hace pensar en algo que hablamos mucho en marketing cuando vamos a hablar sobre las experiencias, que es el gran componente diferenciador que todos nosotros vamos a poder entregar independientemente de la industria y el producto. Claro, la persona cierta, el momento cierto, con el mensaje cierto, correcto. Y eso me lleva a la próxima pregunta que voy a dirigírsela a Felipe, y creo que es interesante cuando tenemos emprendedores del área escuchándonos. ¿Cómo evalúan? Hablamos de mensajes o de otros productos, o el que sería el core es entregar el mensaje. La pregunta sería uno de los capítulos. ¿Qué estructura? ¿Cómo podemos evaluar el pipeline de nuevas funcionalidades o el pipeline de cuál es una nueva adquisición? Claro, habían otras preguntas aquí sobre adquisiciones, no la adquisición por sí sola, pero sí cuando pensamos en estructura y cuando construimos un ecosistema que consideramos, pero pensando específicamente en productos, servicios que queremos entregar, ¿cómo evaluamos cuáles nuevas funcionalidades puedo desarrollar y qué framework tenemos en mente para incluir en nuestros productos? Excelente, Gaby. Al fin y al cabo puedo contestar las dos preguntas con una sola respuesta porque el principio es el mismo. Por lo tanto, cuando hablamos del desarrollo de nuevas funcionalidades o también de lo que cierta solución hace o no, si es un target de M&A. Bueno, todo eso se basa en el principio de construir productos que los médicos adoren, y creo para nosotros es sumamente importante. Antes de entrar detalladamente, vamos a recapitular la visión de AFE. Lo que queremos aquí es ser el principal socio del médico, y el primer día de clase hasta el último día de carrera de este profesional, y ayudarlo no solo en la parte educativa, que claro, que el médico tiene con vocación, pero con productos digitales, ayudar al médico en tareas y dolores específicos del día a día de su trabajo. Y sabemos que esos dolores cambian a medida que ese médico madura. Por lo tanto, hoy cuando vemos a un médico, no sé, un alumno en el quinto o sexto año de medicina, que sería el internado, tiene problemas y dolores que quiere resolver. El médico recibido que está haciendo su residencia tiene otros dolores y otros problemas, y el médico en el consultorio también otros dolores y otros problemas. Para mí lo más importante es pensar en las plataformas, tanto las que tenemos internamente como las que a lo mejor podemos proporcionar, y para lo que nos escuchan y están emprendiendo en salud y están creando productos. Creo que analizar el usuario final, en nuestro caso es el médico, y sabemos que los stakeholders de salud son muchos. A lo mejor haya un producto, un emprendedor u otro puede trabajar con diferentes áreas. Aquí creo que es un proceso de empatía que es fuerte, y es importante que eso no quede en el papel, porque hoy por hoy es mainstream y es moda, está de moda todo lo que uno ve. Siempre dicen, enfoque en el cliente. Es fácil de escribir, pero es un gran reto poner eso en práctica todos los días. El secreto aquí es que eso sea un principio orientador para tomar cualquier decisión de la empresa. Si uno tiene que tomar una decisión, no sabe qué camino seguir, tienen que pensar cuál es la óptica del usuario, qué es mejor para nuestro usuario. Y ahí uno va, y el proceso es muy importante. Y salir de la oficina, ir al campo, conocer al cliente, sentarse y entender su problema, ver cuáles son sus dolores, y a partir de ahí sí uno puede mostrarle y entregarle soluciones que van a poder resolver esos dolores. Y hoy por hoy es lo que hemos hecho en todos los negocios con los cuales trabajamos. Del punto de vista de hoja de ruta de una empresa digital, sabe que la hoja de ruta es infinita, nunca acaba. Uno siempre descubre cómo uno puede mejorar la experiencia de un usuario, y estamos convencidos de que si lo hacemos vamos a poder construir el ecosistema digital más grande de médicos del país.
Y así vamos a poder generar valor a la cadena de salud, generar valor a la industria farmacéutica, operadora, hospital, de una forma interesante, conectando el segmento de salud con todos esos clientes que tenemos hoy, que son los médicos. Para mí, todo se resume en enfoque en el usuario y un proceso fuerte, con mucha disciplina, que sería product development, enfocado en el usuario y sus dolores. Qué maravilla. Hoy por la mañana en otro contexto también hablamos cómo la experiencia hace la diferencia de lo que puede ser comoditizado y cómo sé que lo que voy a lanzar en el mercado va a ser exitoso o no. Eso si el médico sentiría dolor si uno lo sacase del mercado. Es una forma diferente de ver el enfoque en el usuario. Quien tiene iClinic, bueno, si tuviera que vivir hoy sin iClinic, probablemente sentiría muchos dolores. Y Martín, la pregunta para Felipe sería eso. Felipe participa mucho en las conversas, en la evaluación del ecosistema que tenemos que integrar, nuevos sistemas. Hablaste del DOS Framework, que es lo mismo para el desarrollo interno de algunas nuevas funcionalidades. Y quiero saber el otro lado de la moneda, porque es bueno saber los que están de afuera tienen esta visión y esta visión se mantiene fresca durante un buen tiempo. Bueno, hablando un poco y hablamos sobre las decisiones de adquisiciones y en qué se basan y los que acabaron de llegar, cómo decidieron unirse a otro grupo, cómo piensan que llegaron a este lugar y qué es lo que consideraron aquí en el momento de casarse con AFE. Es muy interesante saber sobre esas posibilidades que los emprendedores tienen. Qué bueno que eres parte de nuestro ecosistema. Quisiera que compartas qué es lo que consideraron, qué es lo que recomiendas que uno considere en estos momentos. Está silenciado, Martín. Cuando creamos una startup, yo pensaba en 10 años. ¿Qué es lo que queríamos? Porque yo sé que el reto es enorme. Los que tenemos, ¿cómo puedo explicarle lo que tenemos para digitalizar, para aumentar, para democratizar? Es algo que es de la dimensión que planteé: 33 millones de visitas, 500.000 médicos, 1.000 millones de muestras que se distribuyen en todo el Brasil. Por lo tanto, el desafío de los 10, 100, miles, esa gran cantidad de novedades y de actualizaciones, que al fin y al cabo todo se da en el consultorio del médico. Cada vez que conversábamos con inversionistas estratégicos, el tema siempre era: ¿será que continúo haciéndolo con mis socios o será que esa gente que está conversando con nosotros pueda cumplir esa misión a lo mejor en 10 años con más seguridad? Por lo tanto, creo que ese para mí, yo no le daría mi plan de 10 años a cualquier uno, porque se transforma en un bebé, ¿no? Y continúa siendo tu bebé. Contestando tu pregunta, creo que tenemos que saber claramente que sí queremos entregar un sueño, una misión en el futuro. Y claro, y también una capacidad de poder entender cuáles son los recursos y cuáles son las habilidades que son necesarias para hacer eso. Y uno tiene que ser muy sereno y muy consciente, porque ahí entra el espíritu emprendedor que es inconformado, pero tiene que tener juicio, ¿no? Contestando en AFIA,
Y en el ecosistema de AFIA vi la posibilidad no tan solo de cumplir lo que quiero hacer con XP Pro, pero hacer más aún. Y fue eso lo que nos trajo aquí. Y aquí no lo hemos comentado, pero una de nuestras iniciativas digital, que es PubMed Whitebook, se casa con lo que hacemos de forma espectacular. Aquí podemos entregar la inclusión al médico joven. Por lo tanto, todas esas cosas hicieron con que nuestros ojos brillasen. Bueno, qué bueno tener la guardia compartida de este bebé, que estamos muy contentos con ustedes haciendo parte de esta familia. Ahora, hablando rápidamente, aún tengo una pregunta que es importante para el final, pero voy a hacer una de transición. Tuvimos una pandemia aquí y hubo una aceleración del uso de la tecnología en la práctica, en esta relación, por ejemplo, de médico-paciente, que nosotros no habíamos visto en 2 décadas. Yo misma acabé incorporando, hago mucha consulta, teleconsulta hoy día, porque no tengo tiempo de salir de casa para estacionar el auto, subir y con la prescripción digital acabo resolviendo las cosas en 40 minutos. El otro día solucioné, todavía no se solucionó físicamente, pero la consulta y el medicamento fueron muy rápidos. Vimos una progresión muy grande en este sentido. Voy a bromear sobre futurología, lo que no es nada justo ni razonable de hacer con nadie, pero es una broma. El cielo, tenemos el cielo como límite. Voy a preguntarle a Felipe, ¿qué nueva tecnología que apostaría usted si fuera a elegir? Yo creo que para este lado, que sea de una aplicación de una tecnología existente, en fin, algo que ya estábamos haciendo realmente para vivir, que es videocall todo el tiempo, o otra que le parezca o le guste, que quiera apostar que sería el futuro o que sería una nueva tecnología en esta área. Mira, Gaby, hablar de futuro aquí, el abanico realmente es amplio. Hay diversas posibilidades. Voy a hablar sobre una que a mí me gusta mucho, que yo creo que tiene mucho potencial. Tenemos algunas iniciativas empezando, pero para mí es la cuestión de la medicina personalizada con base en datos genéticos. Y yo creo que nosotros aquí tenemos un mercado de bioinformática, de biotecnología avanzando a pasos realmente agigantados. Entonces yo creo mucho empezar realmente a ver todo el conocimiento médico que nosotros tenemos, a empezar a ver todo este conocimiento que vemos en la literatura, el práctico y el empírico que está en la cabeza de los profesionales médicos que nos atienden diariamente, y combinar esto de una con informaciones del individuo, que está todo lo que está siendo generado aquí por medio de exámenes. Entonces conseguimos, de hecho, entre una conducta y otra, entre un medicamento y otro, entre una dieta y otra, conseguimos recomendar aquello que para aquel individuo funcionará mejor. Y dependiendo de mi genotipo, esto puede ser diferente del suyo, que es diferente del otro, etcétera, etcétera. Y conseguimos ser mucho más efectivos y precisos, con mucho menos efectos colaterales y entregar resultados aquí en un tiempo mucho menos. Yo creo que si conseguimos unir esta parte de la terapia genética y traer esto para un día más práctico, donde el médico está allí en la ficha y en el momento de recetar esta droga, cruza las informaciones históricas con los datos genéticos, esto trae una receta mejor. Yo creo mucho en esto. Es una jornada muy larga que tenemos, todavía estamos empezando, dando los primeros pasos, pero yo creo que promete y es así que empieza. Maravilloso. Yo por mí podría estar todo el doble del tiempo, Martín, perdóneme, acabé realmente gastando más tiempo con las preguntas. Hay aquí una pregunta interesante aquí, que es sobre el costo estimado de la salud, especialmente en nuestro caso con el Sistema Único de Salud, que le voy a pedir que nos encuentres en LinkedIn. Voy a enviar su pregunta. Es una conversación en vivo. Voy a tener el gusto y voy a querer conversar con Felipe y con Martín aquí dentro de AFIA, pero
entren en contacto con nosotros en LinkedIn. Es una conversación que nos interesa mucho. Quería agradecer inmensamente de nuevo la invitación, pedir disculpas, que tenemos muchas cosas para conversar y que podríamos quedarnos mucho más, y darle la palabra a Felipe y Martín, despedirse también. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos de puertas abiertas para interactuar con ustedes, y para quien está queriendo emprender en salud, yo siempre les digo que estamos en una ventana de oportunidad tremenda, y creo que las health tech son realmente lo que hay de más moderno, y con mente buena y mucha tecnología que vamos a conseguir realmente ver las cosas que el segmento precisa. Gracias, Gabriela y Martín. Gabriela y Felipe y todos los que estuvieron con nosotros hasta ahora, muchísimas gracias. Realmente es un tema que podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre esto. No voy a dejar de responder a esa última pregunta. Esto queda para una conversación más adelante. Creo profundamente en la telemedicina. Yo creo que en un país continental como Brasil, con esta tecnología que nosotros tenemos, y esta tecnología consigue realmente ir mucho más allá, yo creo que esto realmente podemos llegar hasta la persona en el rincón más distante con un médico, con un buen médico. Podemos llegar hasta el médico más aislado y entregar salud e innovación para quien quiera que sea en cualquier lugar del mundo, de Brasil. Yo creo mucho en esta tecnología. Muchas gracias a todo el mundo, y hago mías las palabras de Felipe, y yo creo que las Health Tech tienen muchas cosas para hacer, y si Dios quiere, vamos a tener muchas posibilidades de evaluar y de reforzar nuestro ecosistema. Muchas gracias a todos por su atención.